Permítanme para preguntar aquí. Ok, entonces vamos a compartir la palabra del Señor en este momento. ¿Qué horas tienen? Algunos de los que están 10:44. Vamos a compartir la palabra del Señor. Queremos mandarle un saludo a todos los que están con nosotros en esta mañana. Solo tenemos que sí hacer la salvedad de que todas las herramientas son caseras de nuestra tecnología, ¿verdad? Y a veces en medio de la transmisión en vivo se quedan pegados en los sistemas, pero seguimos adelante y como que no le da chance a uno como de arreglar mucho. Pero aquí estamos, gracias al Señor. Yo espero que mientras que usted me esté oyendo, la palabra de Dios le va a llegar, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Así que hoy vamos a compartir una palabra de parte del Señor. Quisiera que compartamos un texto en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7. Vamos a estar en San Juan, capítulo 7. Es un texto muy famoso, muy conocido. Yo sé que usted lo ha escuchado varias veces, pero es importante tenerlo presente. Es importante tenerlo presente en este momento y también es importante tenerlo presente siempre en nuestra vida cristiana. Yo no sé, ahí, si me corro para allá. No, entonces está bien, importa, mi amor, yo me muevo aquí para atrás. He estado viendo algunas estadísticas. ¿Y por qué es importante tenerlo presente? Porque he estado viendo algunas estadísticas y la verdad es que uno cree que cuando el Espíritu Santo de Dios ha operado en el corazón, esa obra no la puede mover ningún ser humano. Todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Cristo y el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestra vida y ha regenerado nuestro corazón, esa obra, como no es algo humano, es una obra que va a permanecer en nosotros, en nuestra vida. Porque cuando es algo que viene de Dios y algo que proviene de Dios, el ser humano, por más que quiera, no lo puede minimizar ni quitar. Pero yo estaba viendo en estos días algunas estadísticas y cosas que uno se encuentra en medio de este momento que estamos viviendo del COVID y de la pandemia. Cosas como que dicen que el 80% de la gente que se conectaba al principio con las iglesias, hoy ya no se están conectando. Como que hay hermanos que tienen 25,000 suscriptores, pero un domingo la cantidad de gente que está conectada, lista para escuchar la palabra de Dios, son apenas 1,500. Con cuestiones como que hay hermanos que tienen 1,000 personas, 3,000 miembros, pero los que se conectan apenas son 100 personas. Y uno se queda pensando muchas veces en medio de todas estas estadísticas. Porque yo, si tuviera algo que decir, todos aquellos que han conocido al Espíritu Santo, todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida al Espíritu Santo, que el Señor mora y habita en nosotros, es muy difícil que se quite ese anhelo, ese amor, esa pasión y ese deseo por estar en comunión en primer lugar unos con otros, pero también por estar listo para escuchar la palabra de Dios. Y yo quisiera hoy tener una palabra. Yo quiero hablar en este momento a todos los hermanos, pero quisiera hablarle a aquellos que en este momento, tal vez usted hoy está escuchando ahorita en este momento esta palabra. Tal vez usted es de los que de vez en cuando se viene a la iglesia. Digo, hoy con pandemia no se viene, pero de vez en cuando escucha un sermón. Quiero hablarle a esos hermanos que de verdad le han entregado una vez su vida a Cristo y que recibieron al Espíritu Santo, pero hoy tal vez no tienen el mismo fervor ni la misma pasión por seguir al Señor, y aún en medio de esta pandemia han dejado de lado la vida espiritual. Porque la verdad es que cuando alguien ha nacido de nuevo es muy difícil. El Espíritu Santo no lo suelta a uno. Y Él mismo lo lleva otra vez a volver a estar en comunión con Dios. Y aquellos que han conocido al Señor, su pasión siempre va a estar con Él. Pero la verdad es que no estamos exentos
de que en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de la comodidad o la confortabilidad del hogar, nosotros queramos dejar de lado estar con el Señor y hacer de esto una rutina más, conectarse un domingo más como una rutina más. Yo quisiera en esta mañana tocar un tema con ustedes, porque siempre que asocio la vida cristiana en nuestra vida espiritual, a veces siempre pongo la ilustración de la oveja perdida. Yo no sé si ustedes la recuerdan, pero ¿cómo es que una oveja se pierde? Y es lo que yo hoy quiero trabajar con ustedes. ¿Cómo es que las ovejas se van perdiendo? Las ovejas son animalitos muy mansos, muy tontillos, por decirlo de alguna forma. Ellos como que casi no analizan y no piensan, y por eso es que necesitan un pastor. Pero cuando uno conoce cómo es que la oveja se pierde del rebaño, ¿verdad? Uno piensa en la parábola de la oveja perdida. Y a veces uno solo achaca al pastor lo que tiene que hacer, pero la verdad es que no ponemos atención en cómo es que se pierde una oveja. Y yo quisiera comenzar antes de meterme en la palabra, ¿cómo es que se pierde una oveja? La ovejita está en medio del rebaño y por el mismo deseo de buscar alimento, la ovejita se separa un poquito del rebaño y empieza a picar el pasto. Pero ella no se da cuenta que se está separando de los otros animales del rebaño y camina un poquito más y sigue buscando comida y vuelve a picar otra vez. Y así se va sucesivamente hasta que se va alejando y se va perdiendo del rebaño. Llega el punto donde la oveja se ha alejado tanto, como no tiene la capacidad de entendimiento, de raciocinio para entender que se está alejando, ella se va picando un poquito y se aleja, se va picando otro poquito y se aleja. Cuando la oveja se da cuenta, está tan largo que ya está perdida. Ella misma no tiene la capacidad de regresar otra vez al rebaño, pero se ha ido alejando y se ha ido perdiendo conforme va picando, buscando alimento para comer en el pasto. Ella se va alejando y se va alejando hasta el punto que cuando se da cuenta se encuentra perdida. Y eso es lo que a veces pasa muchas veces en nuestra vida espiritual y en nuestra vida cristiana. Siempre que pongo esto es el otro ejemplo, es el de la fogata. Cuando uno está viendo una fogata, los carbones que están dentro de la fogata están al rojo vivo. Aquellos que están siendo parte del fuego están incandescentes y se ven de un color rojizo bien refulgente. Pero aquellos carbones que se han salido un poquito de la fogata y están un poquito más alejados, ellos ya no tienen un color tan rojizo, sino que en algunas partes son rojizos, pero en otras partes son como grisáceos, como negritos, y están un poquito tan alejados. Tienen cierto calor, tienen cierto fuego en ellos, pero como no están dentro de la fogata, ya se están apagando un poquito. Y si uno se pone a examinar un poquito bien, que yo sé que usted lo ha hecho, cuando uno ve los carbones que están un poquito más largo de la fogata, ya hay algunos que están como grises, ya no tienen fuego, ya se han alejado tanto, no están tan inmersos en el fuego que ya usted ya no les ve color rojo, ya no tienen un color refulgente, ya no están incandescentes, sino que ya se están tornando un poco más grisáceos y algunos hasta blancos, ¿verdad? Y eso que usted los agarre, cuando los agarra hasta se hacen polvo, son las cenizas. Y eso pasa a veces en nuestra vida cristiana, y eso pasa cuando uno no tiene una plena comunión con el Espíritu Santo. Y yo quisiera hoy trabajar eso en esta mañana con cada uno de nosotros, porque cuando nosotros venimos a Cristo, decidimos entregarle nuestra vida para que sea nuestro Señor. Y cuando le decimos: tú eres nuestro Señor, estamos diciendo: estoy dispuesto a dejar mi voluntad de lado para hacer tu voluntad. Lo que pasa es que cuando nosotros damos ese paso, el Espíritu Santo viene y nos llena. Y estamos tan apasionados de la llenura del Espíritu Santo de Dios que tenemos rojo vivo, estamos al fuego vivo, estamos en medio del rebaño y nos mantenemos así bien calientitos. Pero a veces nos vamos como las ovejitas, picando aquí, buscando alimento en otro lado, buscando aquí, y cuando nos damos cuenta nos vamos alejando, o a veces nos vamos alejando de la fogata y no nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo de Dios, ese Espíritu que está en nosotros, a veces lo vamos entristeciendo o lo vamos apagando de nuestra vida, y nuestra vida espiritual se va poniendo un poco más fría y uno empieza a cambiar su forma de hablar. Ya no habla tan espiritualmente, habla un poquito más naturalmente, ya
ya pasa hasta diciendo chistes de doble sentido. Y nosotros mismos muchas veces ni nos damos cuenta. Ahora, mi punto en esta mañana, hermanos, es cómo podemos recuperar esa bendición. Porque es una bendición tener al Espíritu Santo. Amén. Es una bendición ser llenos del Espíritu Santo. Pero la verdad es que no podemos eximirnos de que cada uno de nosotros pueda a veces enfriarnos con el corre-corre, con el trajín, con las circunstancias adversas, con la rutina diaria. A veces suceden esas cosas en nuestra vida. Y yo quisiera en este texto de San Juan capítulo 7 darles 4 cosas que tenemos que tener presente, 4 requisitos que tenemos que tener presentes usted y yo en medio de este tiempo de pandemia, en medio de este tiempo de COVID, en medio de este tiempo donde tal vez no nos estamos congregando junto con los otros hermanos del cuerpo de Cristo para mantenernos en ese carboncito, para mantenernos con la llenura del Espíritu Santo. Y es lo que yo quisiera en este momento trabajar con ustedes. San Juan capítulo 7 en el versículo 37. Es un texto muy conocido. Jesús está en un día de fiesta en medio de la tierra de los judíos. Él es un día de fiesta, es la fiesta de los tabernáculos. Pero en medio de aquel momento, dice el 37, en el último y gran día de la fiesta, y casi como que uno puede decir, el Señor está tratando de recordarles después del pachangón algo que deben tener presente siempre en sus vidas cristianas, en sus vidas espirituales, para mantenerse en plena comunión con Él. Y dice, en el último y gran día de la fiesta, San Juan 7:37, dice, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, y dijo estas extraordinarias palabras. Se las dijo a todos aquellos que estaban en medio de aquella fiesta, se las dijo a todos sus discípulos para que lo tuvieran presente. Y él les dijo, si alguno tiene sed, si alguno ¿qué? Tiene sed. Y les dice, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Y nótese cómo aclara el autor del evangelio, cómo aclara de qué se estaba haciendo referencia a Jesús. Dice el 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Señor, quiero pedirte que tú nos puedas ayudar en este momento por tu Espíritu Santo. Padre, esta palabra yo la traigo para acá, aquellos hermanos que en este momento, Padre, reconocen su necesidad de ti, Señor, que hoy están conectados reconociendo que necesitan de tu presencia, que necesitan de tu palabra. Padre, yo sé que aquellos que tú has escogido, tú no les echas fuera, Señor. Tú nos has apartado para vivir para ti, para servirte para ti, Señor. Pero a veces en medio de las circunstancias diarias, en medio del tiempo que estamos viviendo, a veces nuestro corazón humano, nuestra naturaleza humana pecadora tiende, Señor, a querer enfriarse. Por eso quiero pedirte por tu Espíritu Santo que tú operes hacia cada persona que está escuchando esta palabra. Sus oídos sean abiertos para escuchar tu voz, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi intención es, si usted en este momento, en esta mañana, reconoce que tal vez necesita una vez más del Espíritu Santo que está en su vida, que Él llene, usted pueda identificarse y pueda ayudarse a través de esta palabra con lo que el Señor quiere trabajar a nuestro corazón. El Señor les da 4 claves importantes para que ellos tengan presente cosas que deben hacer en su vida y en su caminar para mantenerse llenos, o en el caso de que con el medio de las circunstancias diarias se hayan ido enfriando. Y lo primero, el primer requisito que el Señor les dice es, si alguno, ¿qué le dice? Tiene sed. Y ese es el primer requisito que tenemos que tener presente siempre, hermanos, para poder caminar en la llenura del Espíritu Santo, en la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida. Aprender a tener sed es el primer requisito que usted y yo tenemos que tener. Tener sed. Porque yo quisiera en esta mañana, en este día, ¿estás teniendo sed del Señor? Quisiera preguntarle, ¿estamos teniendo sed de Dios? ¿Estamos teniendo sed de la palabra de Dios? ¿Estamos teniendo ese deseo y esa pasión de poder estar en comunión con nuestro Señor?
o de verdad nuestra fogata ya se ha estado apagando en medio de todo este tiempo. Porque sí, ya vamos para, ¿cuántos? 6 meses, 5 meses, 6, de que no estamos en medio de la vida de la iglesia con las cosas que a veces calientan nuestro corazón, sino que cada uno está en su hogar, y de ahí le toca a cada uno ver cómo mantenemos nuestra vida espiritual con el Señor. Pero el primer requisito es, si queremos mantenernos llenos del Espíritu Santo, es aprender a reconocer que necesitamos tener sed. Porque la sed es la sensación cuando la boca se nos seca, cuando la garganta se nos seca. Y cada vez que la garganta se nos seca y la boca se nos seca, estamos anhelando tomar un vaso de agua. Espiritualmente es lo mismo. Espiritualmente tener sed, y esta similitud o esta analogía que el Señor hace con esta declaración, es que siempre tenemos que tener presente en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, que debemos aprender a tener sed en nuestra vida para poder mantenernos llenos del Espíritu Santo. Es decir, tenemos que aprender a tener aflicción en nuestro corazón. Cuando nuestra alma, cuando nuestra vida estamos viendo que se está secando, yo mismo tengo que decir: Señor, te necesito buscarte, necesito meterme en oración, necesito volver a tu palabra. Eso es tener sed. Tener sed es desear ardientemente el agua viva que solo Cristo Jesús y el Espíritu Santo pueden dar a tu vida y pueden dar a mi vida. ¿Me siguen bien? El Señor dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El primer requisito para poder caminar en la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida es aprender a tener sed. El Señor dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Y eso es yo reconocer que te necesito, es reconocer: Señor, sin ti no puedo seguir, sin ti no puedo vivir, yo te necesito en mi vida. Eso es tener sed, porque la verdad es que la sed es la que nos lleva a buscar estar saciados. Si nuestra garganta no estuviera seca, no iríamos a buscar un vaso de agua. Espiritualmente es la misma manera. Es la sed la que nos lleva a querer tener más del Señor. Es cuando tenemos sed la que nos hace buscar más del Señor. Es la sed la que nos hace buscar el líquido que pide nuestra alma. El problema es que muchas veces buscamos saciar nuestra sed con otras aguas en nuestra vida. ¿Se recuerdan lo que dice el profeta Jeremías? Jeremías 2:13. No pierda Juan, pero quiero recordarles un texto muy conocido de Jeremías, capítulo 2, en el versículo 13. Permítame. 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Nótese que el profeta les está hablando al pueblo de Dios. No está hablándole a nadie más, no está hablándole a no creyentes, está hablándole al pueblo de Israel. Y le dice: me dejaron a mí. Me dejaron a mí, les dijo el Señor. ¿A quién habían dejado? Al Señor. Yo espero que eso no esté pasando en nosotros, pero sin embargo puede pasar en nuestra vida. Y entonces les dice: me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y cuando leemos lo que dice Juan, el Señor dice: porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Él les dice: y me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Porque la verdad es que uno puede ir a tratar de saciar su sed en otro lugar. Podemos ir a buscar, tratar de saciar nuestra sed en la televisión, en el internet, en las redes sociales, con el alcohol, con la pornografía, con el pecado. Pero yo quisiera decirle algo: ninguna de esas cisternas tienen fuentes de agua viva. Y lo que uno va a hacer es estar más seco y estar anhelando algo más para poder satisfacer el alma.
El primer requisito es aprender a tener sed. Y eso no podemos dejarlo de lado en nuestra vida. Hermano, yo quisiera decirle como un consejo de parte del Señor en este momento es, si no estamos teniendo sed, tenemos que reconocerlo en nuestra vida. O si hemos estado buscando otras fuentes de agua viva y nos estamos dando cuenta que esas cisternas, porque yo quisiera decir, esas cisternas llenan de cierta manera, temporalmente llenan. Uno cree que temporalmente satisfacen el corazón. Uno cree que el alcohol durante un momento le puede llenar. Uno cree que la adicción a las drogas durante un momento le puede llenar. Uno cree que el celular y las redes sociales durante algún momento le pueden llenar. Pero la verdad es que son cisternas rotas que nunca van a poder satisfacer la necesidad de su corazón, de su alma y del mío y de nuestro espíritu. Y por eso tenemos que tener sed. Porque la sed y poder ser saciados están unidas por una razón. Dios llena a aquellos que le buscan. Segunda Crónicas 11:16, yo lo puedo leer para ustedes. Dice, tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto en su corazón buscar a Jehová, Dios de Israel. Otra vez dice, tras aquellos acudieron, Segunda Crónicas 11:16, también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto en su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel. Y Segunda Crónicas 15:15 dice, todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y dice, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. ¿Por qué es que tenemos que tener sed? Porque la sed es la que nos hace llevar a estar saciados. Y cuando nosotros reconocemos que estamos sedientos del Señor, nosotros vamos a encontrar esa fuente de agua viva. Porque por eso el Espíritu Santo está en nosotros. Pero dice en otro texto dice, llamadme. ¿Y qué dice? Y se les va a responder, búsquenme y me van a hallar. Esto es una causa y efecto. Cuando yo busco al Señor por la necesidad, yo le voy a encontrar a Él. Es lo primero que tengo que tener presente. Porque Dios permite que le encuentren todos aquellos que le buscan con todo su corazón, con todo su deseo. Y aquellos que le buscan con todo su corazón y con todo su deseo, Él no se avergüenza de que lo puedan encontrar, ni tampoco se avergüenza de aquellos que anhelan tener las cosas espirituales, las cosas celestiales y no las cosas terrenales. Porque yo tengo que reconocer con toda franqueza en este día, en este momento, que muchas veces nuestros pensamientos no anhelan las cosas espirituales. Muchas veces nuestra naturaleza humana y carnal no anhela buscar al Señor, y a veces nuestros deseos y nuestros pensamientos son más materialistas que espirituales. Voy a poner dos ejemplos más en este sentido. Es Israel en medio del desierto. Dios les ha provisto agua, les ha dado todo lo que ellos necesitaban en todo el paso del desierto. Pero ellos no entienden que su fuente es su Dios. Ellos no entienden que la provisión viene de su Dios. Y ellos en el proceso del desierto, ellos solo pasan quejándose y quejándose. Ellos no entienden, están pensando de una manera carnal. ¿Se acuerdan cuando le piden que les dé maná del cielo? O cuando les pide que les dé carne. Ellos lo único que están pensando es ver cómo se llena la panza. Qué torta, eso les pasó a ellos. Y qué torta es cuando uno ve en el Nuevo Testamento todavía que el Nuevo Testamento dice que la fuente de agua viva, la roca de agua viva es Cristo el Señor, que ese pan que cayó del cielo es Cristo el Señor, que nosotros tenemos un privilegio mucho más extraordinario, es que le hemos entregado nuestra vida a Cristo y Él está dispuesto a ser nuestro pan de vida, el pan que vino del cielo, nuestra agua viva. Así que cuando yo le busco, Él está para mí. Es en el momento en que el Señor se acerca a aquellos discípulos, y había estado toda la multitud, todo el día habían estado escuchando las palabras del Señor, y entonces Él les dice, ellos han estado ahí, aquella multitud ha estado todo el día llenando su alma, escuchando la voz del Señor. Y cuando ha pasado todo el día,
se vienen los discípulos un poco inmaduros que no entienden las cosas todavía y le dicen: Señor, tenemos que darles de comer a esta gente, ya han pasado aquí mucho tiempo. Nótese el pensamiento es completamente materialista, humano. No digo que eso esté mal, el asunto es que ellos vienen a decir: Señor, hay que hacer algo. Y el Señor se vuelve y les dice: denle ustedes de comer. ¿Se acuerdan de eso? El Señor les está haciendo una prueba a los discípulos. Él les está diciendo: esta gente ha estado aquí llena de mis palabras. Mis palabras han sido suficientes para su alma. Lo que están necesitando en su vida no son esas cosas, sino son las palabras que salen de la boca de Dios. Y aquí me acuerdo de la declaración del apóstol que dijo: Señor, ¿a quién iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. El primer requisito es aprender a tener sed, porque cuando tenemos sed vamos a buscarle. Yo quisiera decirle, hermano, si en este momento usted está ahí en su casa y reconoce que está teniendo sed, que su vida espiritual se está secando, hay una respuesta que usted pida a aquel que es la fuente de agua viva, para que de él encuentre el agua viva por la cual usted y yo podemos ser saciados. ¿Qué pasa si no tenemos sed? Filipenses dice: Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. ¿Sabe que lo único que tenemos que hacer para tener sed es clamar a Dios que nos dé ese anhelo por Él? Tener sed es confesión de: Señor, te necesito, necesito de ti, necesito que pongas ese anhelo por mí nuevamente. Es impresionante que en las cartas a las iglesias del Apocalipsis, la última cree que teniendo todos los recursos económicos es lo que necesita para que ella esté bien, y el Señor les dice: tú eres rico, pero yo te digo algo, eres pobre, ciego y desventurado. Digo, es que lo único que va a llenar nuestro corazón, si usted le ha dado su vida al Señor, es de verdad buscarle a Él, buscar su rostro, buscar su presencia. Lo segundo es que el Señor les dice: si alguno tiene sed, ¿qué le dice? Venga a mí y beba. Venga a mí significa que nosotros tenemos que presentar nuestro vaso delante del Señor. Si queremos ser llenos por el Señor, necesitamos tener un doble proceso. Número uno, la decisión de volvernos del pecado, de volvernos de nuestras circunstancias naturales, de volvernos de la costumbre que estamos teniendo. Y número dos, someter nuestra voluntad al Señor. Yo lamentablemente no puedo acomodarme a muchas de las predicaciones o de los evangelios actuales a veces, que le dice: venga a Cristo, y casi que es uno diciéndole al Señor: yo vengo a usted, pero usted hace lo que yo le digo. Es que cuando uno conoce la palabra de Dios, cuando uno conoce el Nuevo Testamento, uno entiende que la necesidad de rendición para poder ser lleno del Espíritu Santo es siempre presente en la vida del creyente. Es que tenemos que entender que necesitamos caminar siempre sometiendo nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y la única forma, porque Dios está dispuesto a llenar vasos, Dios está dispuesto a llenar vasos de cristal, está dispuesto a llenar vasos de madera, está dispuesto a llenar vasos de oro, está dispuesto a llenar vasos amarillos, vasos negros, vasos gordos, vasos altos, vasos flacos. El Señor está dispuesto a llenar nuestro vaso. El punto es que Dios no va a llenar vasos sucios que no le permiten que Él los limpie. ¿Me siguieron bien? Yo sé que esto no amerita muchas veces un amén, pero si queremos caminar en la voluntad del Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos que permitir que el Señor limpie nuestro vaso, que Él limpie nuestro vaso. Segunda de Timoteo dice: conoce el Señor. Segunda Timoteo 2, 19 y 21 dice: conoce el Señor a los que son suyos. Y dice:
y apártese de iniquidad todo aquel que busca al Señor. Él quiere limpiar nuestro vaso. El Señor está dispuesto a limpiar nuestro vaso, pero hay que permitirle que Él limpie nuestro vaso. Isaías, cuando él tiene la visión de la gloria de Dios, lo primero que hace Isaías al encontrarse con la santidad de Dios es decirle: Señor, ay de mí, porque soy un gran mal hablado. ¿Se acuerdan? Él le dice: Señor, yo necesito que usted cambie mi forma de hablar. Él está reconociendo que su vaso está sucio, que eso no es algo que podemos eximir. La verdad es que todos en algún momento nuestro vaso tiende a ensuciarse, nuestros pies tienden a llenarse de polvo, y la verdad que Dios conoce eso, pero Él está deseando limpiar nuestro vaso. ¿Y cómo empieza a limpiar nuestro vaso? Cuando yo decido rendir mi corazón a Él para que Él limpie mi vaso, pero alejándome del pecado. Y Isaías le dice: Señor, ¿cómo voy a hablar así? Y entonces es cuando el Señor le manda al ángel, ¿verdad? El ángel está sacando el carbón del altar, ¿recuerdan? Sí. Y se lo pone ¿a dónde? En la mera boca. Imagínense cómo le quedó la trompa con un carbón encendido. Isaías tenía que pasar por ese proceso, porque Dios está dispuesto a llenar tu vaso y mi vaso. Pero también nosotros tenemos que estar dispuestos a rendir nuestro corazón delante de Él, volvernos del pecado, para que Él nos dé la plenitud de su Santo Espíritu. ¿Alguien dice amén? Si realmente deseo que el Señor llene mi vida, debo enfrentarme de verdad con las circunstancias de pecado en mi vida. Si yo realmente quiero que el Señor llene mi vida, yo tengo que empezar a exponer mi corazón delante de Él para que saque toda la inmundicia que está en mi corazón. Quiero decirle que va a venir la plenitud, quiero decirle que va a venir la santidad de Dios, quiero decirle que va a venir la llenura de su Espíritu. Pero empezamos por ahí, y es aquí donde yo tengo que empezar a confesar delante del Señor mis circunstancias de vida. A mí me llama la atención aquí otra vez, y perdón que hable porque a veces son cuestiones que escucha uno cuando alguien, ciertos predicadores y hasta famosos con un montón de gente los escuchan. A mí me llama mucho la atención cómo ahora se predica el mensaje y se le da a uno la teología de la prosperidad. Venga, Dios le va a dar aquí, Dios le va a dar allá, y no estoy en contra de que Dios bendiga. El problema es que le predican a uno eso y le hablan, en 30 segundos le hablan del pecado. Y después de los 30 segundos que le hablaron del pecado, lo invitan a aceptar a Cristo. Y entonces cuando la gente viene a Cristo y ve que el Señor no le da los deseos de su corazón egoísta y materialista, es entonces cuando se ven confrontados y entonces deciden dejar a Cristo. No porque Cristo les haya fallado, sino porque la intención con la que vinieron era otra completamente diferente. ¿Me siguen bien? Eso es algo que tenemos que tener claro. El Señor quiere salvar nuestra vida, quiere llenar nuestra vida, quiere saciar nuestra alma. Pero de verdad tenemos que exponer nuestro corazón delante del Señor. Tenemos que aprender a ser transparentes con nuestro Señor. Tenemos que aprender a exponer nuestros pecados delante del Señor. Y no le estoy hablando solo a usted, me estoy hablando yo mismo en este momento. Y a veces cuando uno como creyente no confiesa sus pecados, es ahí donde vamos perdiendo la plenitud del Espíritu Santo. ¿Cuánto llevamos, mi amor? Ya terminamos. Entonces voy a cerrar aquí. Voy a dejar el sermón a la mitad entonces. Porque a veces no nos damos cuenta cómo nuestro corazón se va enfriando. Pero es algo que ha venido en un proceso. Hay dos cosas que la palabra de Dios enseña. Cuando habla del Espíritu Santo y su plenitud en nuestra vida, de cómo hacemos que nos vayamos enfriando en nuestro corazón. Mau, ¿usted me puede ayudar, Mau? Número 1, es que la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 4, en el versículo 30, que nosotros podemos entristecer al Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Recuerdan? Efesios 4, 27 dice: no den lugar al diablo. Y en el 30 dice: ni contristen al Espíritu Santo. Podemos entristecer al Espíritu Santo. Y a veces
como creyentes no nos damos cuenta. ¿Está ahí conmigo en Efesios? Porque quiero enseñarles algo nada más que nos dice el libro de Efesios. A veces entristecemos al Espíritu Santo, pastor, pero ¿cómo es que lo entristezco? Yo sé que usted y yo hemos recibido al Espíritu Santo, yo sé que usted ha recibido la plenitud del Espíritu Santo, pero a veces en nuestro diario caminar, así como la ovejita, vamos comiendo aquí o vamos comiendo allá, al punto de muchas veces entristecer al Espíritu Santo en nuestra vida. Efesios 4, en el 27, ahí está la clave de cómo entristecer al Espíritu Santo. 4:27, ¿lo tienen? Sí. No, yo no, esperen, regálenme un momentito. Él viene diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, aprendan algo, despójense del viejo hombre, esto es presentar nuestro vaso para que el Señor lo limpie. Y después les dice el 23, y renuévense en su forma de pensar, porque hay que renovar nuestra forma de pensar. Sí, porque si antes estaba acostumbrado solo a echarme chistes de doble sentido y vengo a Cristo, pero sigo echándome los chistes de doble sentido, voy a seguir jalando mi vieja naturaleza de pecado que está viciada y no le he entregado mi vaso al Señor, y yo tengo que aprender a soltar ese vaso para renovar mi mente. Y entonces usted empieza a cambiar su forma de pensar, pero también tiene que vestirse de nuevo hombre. Estamos hablando de la plenitud del Espíritu Santo. Le estoy hablando a creyentes que me están escuchando en este momento, que tal vez están reconociendo que en esta mañana se han enfriado, su corazón está secándose en su vida, que tal vez las circunstancias del día que hemos estado teniendo en la iglesia no nos están alcanzando para nuestra plenitud. Yo le estoy diciendo en este momento, hay que presentar nuestro vaso, porque el Señor está dispuesto a llenar el vaso, Él está dispuesto a limpiar el vaso, Él tiene el poder para limpiar el vaso. El punto es que a veces nosotros entristecemos al Espíritu Santo. Y entonces ahí le dice, vean algunos ejemplos, por lo cual desechando la mentira, y les dice, hable verdad cada uno con su prójimo, y les dice, enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, y dice, no, ni den lugar al diablo. Qué vacilón, el tema del enojo está ligado ahí al asunto de darle lugar al diablo. Y ahí uno puede desarrollar pensando que también la amargura es otra cosa, o la falta del perdón, son cuestiones que uno le va dando cabida al enemigo, va entristeciendo al Espíritu Santo en la vida de uno, va quitando la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida, y sigue aconsejando, el que hurtaba ya no robe más, sino trabaje, haga con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir. Es decir, si el que roba es egoísta y solo piensa en sí mismo, ahora cambie eso. Si quiere ser lleno del Espíritu Santo, empiece a esforzarse con sus manos y sea generoso. Es un cambio, un estilo, porque contristamos al Espíritu Santo cuando le damos la oportunidad al diablo para hacer algún pecado o practicarlo en nuestra vida. Y el otro término es apagar al Espíritu Santo. Aquí cierro. Por cuestiones de tiempo aquí voy a cerrar. El primero es que podemos entristecer al Espíritu Santo, porque tengo que hacerle una pregunta. ¿Cuántos han sido llenos del Espíritu Santo? El punto es que ninguno de nosotros ha permanecido en el tercer cielo, como algunos quieren hacerlo ver, de la plenitud del Espíritu Santo, porque está nuestra naturaleza humana y a veces erramos y a veces nos equivocamos y vamos entristeciendo al Espíritu Santo. Y cada vez que cometemos algún pecado, el Espíritu Santo se va entristeciendo en nuestra vida, se va poniendo triste. Y es ahí donde yo tengo que permanecer y reconocer esas cuestiones en mi vida. Y lo segundo es, el otro término que nos relata la Biblia es apagar al Espíritu Santo. Pero apagar el Espíritu Santo no es algo absoluto, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él no se va a ir y se va a venir. El Espíritu Santo no es como un yoyo, ¿verdad? Hoy sí, mañana no. Fuimos sellados, Él está en nosotros, pero lo podemos ir apagando en nuestra vida. Y eso es algo que tenemos que cuidarnos si queremos mantener su llenura en nuestra vida. Eso está, cierro, 1 Tesalonicenses 5:19. Es la misma lista, otra lista, no la misma como antes. ¿Cómo entristecemos cuando hacemos cuestiones de pecado en nuestra vida y no confesamos nuestro corazón delante del Señor? Entristecemos al Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo apagamos? ¿Cómo
disminuimos su intensidad? ¿Cómo apagamos su llama? Eso está en 1 Tesalonicenses 5:19. Dice, no apaguen al Espíritu Santo. Pero cuando uno entiende aquí la lista que el apóstol está haciendo, es que él les viene dando ciertas cosas que ellos como creyentes tienen que hacer. En la otra eran cosas que debían dejar de hacer, ¿sí? En este son cosas que tienen que hacer como creyentes. Apagamos al Espíritu Santo en nuestra vida cuando dejamos de hacer lo que nos manda hacer, cuando dejamos de hacer cosas que Él nos está invitando que hagamos. Lo entristecemos en nuestra vida cuando dejamos de hacer lo que cuando no hacemos, o cuando hacemos el pecado que estamos cometiendo. Lo apagamos cuando no hacemos lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Sí, Él no se va a ir de nuestra vida. Dios lo ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Él no lo va a quitar de su vida, pero sí lo apagamos si disminuimos su intensidad cuando no hacemos lo que nos manda hacer. Es como la leche, ¿verdad? Usted le da fuego a la leche y la leche hasta que empieza a hervir, ¿verdad? Y hasta que brincan las burbujas. Pero si usted le baja la llama, disminuye y queda en un estado más estable. Así es el asunto con el Espíritu Santo. Cuando Él nos manda hacer y nosotros no respondemos, cuando Él nos manda hacer algo por otra persona, cuando Él nos manda perdonar y no lo hacemos, cuando Él nos manda bendecir y no lo hacemos, estamos apagando la intensidad del Espíritu Santo. En esta mañana quiero terminar, hermano, porque al final no me dio tiempo de terminar el sermón, pero yo quisiera decirle, hay cuestiones que a usted y a mí nos toca si queremos caminar en la plenitud del Espíritu Santo. Y la primera era tener sed. ¿Cuántos tienen sed del Espíritu de Dios en este momento? ¿Cuántos tienen sed de la presencia de Dios? Es necesario que tengamos sed, y si no tenemos la sed, es necesario que digamos, Señor, yo necesito que pongas en mí ese deseo por tu presencia. Yo quiero seguir, porque entre más necesidad hay en nosotros, más vamos a buscar de su rostro. Y lo segundo es entregar nuestro vaso. Quiero terminar. ¿Qué tienes que entregar en esta mañana al Señor? ¿Qué tienes que entregar de tu vaso? ¿Qué tienes que entregar delante del Señor en este momento, hermano? Yo no sé en este momento, ¿verdad? Hay memes que le ponen a uno, ¿verdad? Y ahora hay que evangelizar en el Facebook, en el YouTube y hasta lo último del WhatsApp y el Instagram, ¿verdad? Pero la verdad es que a veces estamos invirtiendo montones de horas en esas cosas, y para pasar con el Señor a veces lo tomamos como último, ¿verdad que sí? ¿Qué tienes que confesar delante del Señor? Yo le invito a que ustedes pongan su vaso en este momento. Vamos a sacar un tiempo para escuchar esta canción, ¿sí, vamos? Y después oramos. Presente su vaso delante del Señor. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Santo es el Señor. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Y dame de tu mano.
unción. Y dame de beber. Necesito. Ahí donde usted está, cierre sus ojos, hermano. En su casa, en su hogar, donde quiera que esté, cierre sus ojos. Esto es a usted que ha creído en el Señor, a usted que le ha entregado su vida a Cristo, pero que hoy reconoce: Señor, me estoy secando, reconozco mi necesidad de ti, Señor, sé que estoy perdiendo ese calorcito, ese fuego en este momento. Vuelve tu corazón al Señor, refúgiate en Él y dile: Señor, dame sed de ti, yo quiero sed de ti. Señor, reconozco mis pecados delante de ti. Si hay algo que me ha alejado de ti, Señor, si me he inmerso, Señor, en medio de las circunstancias normales, de la costumbre, de lo natural, de todo aquello que me aleja de ti, Señor, en este momento, dile: Espíritu de Dios, Espíritu Santo, tú que habitas en mi corazón, si te he entristecido, si te he afagado, Señor, ven a mi vida, ven a llenarme una vez más, llena de mi corazón con tu presencia. Dile, hermano, a usted en este momento que está reconociendo: Señor, necesito de ti, Señor, pon sed a mi vida. Clama al Señor como aquel siervo junto al camino. Dile: Hijo de David, ten misericordia de mí, sé que te necesito una vez más, sé que solo tú puedes llenar mi corazón, Señor. Ahí usted está, incline su rostro, clame al Señor para que el Espíritu Santo llene su vida. Él está en su vida, pero dile: Señor, otra vez llena mi vida. Padre, en este momento yo oro para que tu presencia, Señor, sea sobre cada uno de tus hijos, de tu pueblo, Señor. Aquellos en este momento, Padre, que reconocen, Señor, su necesidad, que tal vez por circunstancias de vida, Señor, hemos dejado de buscar tu rostro. Quiero pedirte, Espíritu Santo, por tu poder, visítales con poder. En este momento, Señor, visítales con poder, llena tu pueblo, llena tus hijos, Señor, llena tus hijos, Señor, en este momento, Padre, llénales en su hogar, llénales en medio de su familia, llénales en medio de su matrimonio, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Todo aquello que el enemigo ha querido venir a meter, a infiltrar, Señor, para traer sequedad, para traer enfriamiento, Señor, se ha quitado, y por tu poder, Señor, vengan nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Que el Señor les guarde, que ustedes en esta semana pueda ver la mano del Señor en su vida, en todo lo que haga. Para ser llenos necesitamos tener sed, pero también necesitamos entregar nuestro vaso para que Él llene nuestro corazón. Hermanos, que el Señor les bendiga, que les guarde, que ustedes puedan seguir viendo la mano del Señor. Cuídense, porque el asunto cada vez se pone más intenso, así que cuídense en sus hogares. El Señor les guarde.